Buenos días, somos Luisa Magali Ceballos Barrientos y Gerardo Ortiz Castro, estudiantes del primer ciclo de la carrera de Derecho, modalidad semipresencial en la UTP, sede Piura. El ecosistema elegido es Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Objetivo: describir el ecosistema Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, sus características y sus aportes en el desarrollo socioeconómico de la zona de influencia Puerto Pizarro Tumbes. Datos generales del ecosistema. Aquí se menciona el contexto, la ubicación geográfica, la extensión e importancia. Dentro del nombre del ecosistema, como ya se ha señalado, es Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. El área tiene un aproximado de 2.972 hectáreas y se ubica en el departamento de Tumbes, entre las provincias de Tumbes y Zarumilla, Perú, en el límite con el Ecuador. Bien, el mapa se ubica, el mapa de ubicación o el ecosistema manglar, como está acá en la figura, se ubica, y según el CERNAN, como esas fotografías satelitales, ¿no? Estamos en el Océano Pacífico, en los Océanos de Tumbes, frontera con Ecuador. ¿Cuál es la importancia para la región? Tenemos que el santuario tiene una importancia tal, ¿no? Porque hay una presencia de más de 20.000 aves playeras, hay especies importantes, ¿no? Y también tiene una importancia socioeconómica que involucra el tema de conservación y el tema de turismo. Bien, ¿qué tipo de ecosistema es el Santuario Nacional de los Manglares? Es un área natural protegida del Estado peruano, cuyo objetivo es proteger el bosque de manglar que alberga una gran diversidad de invertebrados acuáticos de importancia económica, asimismo proteger especies de fauna en vías de extinción, como el cocodrilo americano, en este caso de Tumbes. Vamos a hablar de algunas cuestiones de factores abióticos, como el clima y el biotipo. Bien, tenemos entonces que el clima, Santuario Manglar es un ecosistema considerado un humedal costero. El clima es propio de un bosque seco asociado al mangle, esteros y banco de arena. Los suelos son orgánicos, principalmente profundos, conformado por bosque de mangle, esteros o canales de marea. El biotipo. En este se refiere a qué tipo de especies emblemáticas hay. Si tenemos que, por las cadenas alimenticias, las aves planelleras, por ejemplo, que son migratorias, llegan al manglar como sitios de alimentación y descanso en el mes de agosto. Además de ser un destino final de varias especies de aves playeras, también es un sitio de paradero para las especies que migran más al sur del continente. Además de las aves playeras, el sitio también es hábitat crítico para crustáceos, moluscos de importancia económica y otros organismos que cumplen una función dentro de la cadena alimenticia de las aves playeras. Como especies de crustáceos y moluscos son críticos en la dinámica del sistema socioeconómico de la población humana que habita alrededor del mangle. ¿Qué factores ambientales bióticos tenemos? En el caso de la flora, ya algo hemos citado, la vegetación se constituye básicamente por árboles semiverdes, siempre verdes, con raíces zancudas de Rhizophyra mangle y de Rhizophyra harrisoni mangle, Laguncularia racemosa Kelly o mangle blanco, Avicennia germinalis, mangle prieto o mangle salado, Iconocarpus erectus mangle piña. Como fauna, tenemos que el santuario tiene alrededor de 148 especies de aves, entre ellas 19 endémicas en Tumbes. En la zona denominada abusiva habitan 37 especies y en la zona de mangle propiamente se han reportado 43 especies.
26 especies son migratorias que provienen de América del Norte. Y también se han identificado mamíferos, 10 especies. Sobresale el perro conchero, la nutria del noroeste, el osito manglero. También se tienen otras especies a nivel de riqueza ictiológica, especies ictiológicas. Hay un centenar, un ciento de 105 especies de peces y otras 40 especies son visitantes. Se reporta un total de 33 gasterópodos o caracoles, 34 crustáceos, entre langostinos y cangrejos, y 24 especies de bivalvos, moluscos con concha, y 9 especies de reptiles. De otro lado, en cuanto a flora, el CERNAN también reporta que la especie predominante en el mangle se puede diferenciar en esta área de un total de 5 especies que son el mangle rojo. ¿Qué factores ambientales abióticos tenemos? Bueno, es un tipo de ecosistema considerado un humedal costero, tiene un clima propio de bosque asociado al mangle, tiene los suelos orgánicos profundos conformados por bosques de mangle. La población son las presentes, son la cantidad de personas en el área de influencia en el ecosistema, que se estima que son aproximadamente 10.000 que interactúan con el santuario y se benefician, ¿no?, de las bondades del mangle. Como recursos naturales, bueno, tenemos que los recursos, ¿no? El santuario es un recurso renovable, pero con un alto riesgo por ¿no?, de su depredación, por eso que se requiere un equilibrio entre su explotación racional y sostenible. ¿Qué actividades se desarrollan en la zona de influencia? Donde tenemos en este mapa, tenemos en la figura 2 aquí una serie de actividades, una zonificación que se ha hecho en el santuario, donde se identifican 4 zonas para diferenciar algunas actividades de explotación en el santuario. Esta área natural, pues, repito, ¿no?, cuenta con zona de uso turístico y recreativo, también está el, el palmar, el área de uso del área total del santuario. En esa zona de uso turístico se puede visitar a orillas del manglar y recorrer los canales en canoa kayak, ocasionalmente en lanchas y a motor. Se observan las aves y también se aprecian las actividades extractivas del recurso hidrológico como parte del turismo vivencial. Hay una ruta que se ha identificado en la zona de amortiguamiento, ¿no?, donde se pueden desarrollar una serie de actividades. Por ejemplo, en este caso, en esta figura 3, que le llaman Ruta Turística 1, ¿no?, hay una zona de amortiguamiento que se ha dado en una suerte de concesión privada esta zona le llaman Puerto 25, como está en la figura, ¿no? Entonces, acá se localiza este tramo que corresponde en el estero Sarumía, unido con otro estero que se llama el estero Algarrobo y el canal de Paracas en el extremo oeste. Y ahí se pueden realizar una serie de actividades. Y ahí está permitido, por ejemplo, el uso de las playas, del estero, o canales como áreas de, por ejemplo, para almorzar. No está permitido la caza ni la pesca, salvo la pesca deportiva. Otra actividad que se puede hacer es la ecosistémica, donde aquí se permite avistar las aves, ¿no? Acá tenemos pues una serie de actividades que se pueden, aves que se pueden observar, ¿no?, desde el punto de vista paisajístico y del avistamiento de aves. Luego tenemos lo que decía del paisaje, y acá tenemos ya, por ejemplo, actividades económicas, ¿no?, como la extracción de especies hidrobiológicas, ¿no? Son actividades permanentes, frecuentes, con ciertas restricciones en la época de veda que se ha establecido por el gobierno regional desde el año 2023, y acá se puede observar, pues, la extracción de conchas, de cangrejos, ¿no?, y pesca también, ¿no?, en la zona colindante del santuario, del manglar, ¿no? ¿Qué más tenemos?
Tenemos otras actividades, como la acuicultura, que está dentro del mismo santuario, otras actividades ecoturísticas, ¿no? El uso turístico recreativo tiene el santuario a través de la actividad ecoturística y el ecoturismo. Hay dos rutas, según la zonificación que ha definido también el santuario. Es una de las actividades que según el santuario, estos mismos, los pobladores son los que elaboran y dan este tipo de actividades y ellos mismos permiten generar un ingreso, ¿no? Acá tenemos unas fotos, por ejemplo. Dentro del mismo santuario hemos visto que aparte de las bondades que tiene, lamentablemente hay actividades que la afectan, como la depredación, ¿no? Por el exceso de la extracción de conchas, cangrejos, y que tiene que ser regulado. La deforestación también es por la tala del mangle, y la contaminación por el vertido que hacen la actividad langostinera. Finalmente, como conclusiones, tenemos y reflexiones, los principales factores antrópicos que afectan la conservación del atractivo turístico Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Perdón. En la zona de amortiguamiento, el sector, por ejemplo, que se llama Soberto 25, ahí donde hemos descrito las rutas que pueden estar, ¿no? Ahí los factores que afectan son, pues ya hemos dicho, la depredación, ¿no? De algunas especies, la deforestación, el mangle y la contaminación, ¿no? De los esteros por la actividad langostinera. Y hay una presión que se ejerce por las actividades que están ahí colindantes, como la agricultura y la acuicultura. Otra conclusión que debemos resaltar es que el entorno ambiental del Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes y en su zona de amortiguamiento, sector Puerto 25, hay una ruta turística que presenta rasgos aceptables de conservación observables a través de la visita turística, rasgos expresados en su ecosistema manglar y cada uno de sus componentes biológicos y físicos. Del mismo modo, el paisaje natural avistable de gran belleza escénica para cada uno de los elementos y las facilidades turísticas que hacen posible la práctica de actividades ecoturísticas. Otra conclusión, que las principales actividades realizadas por el hombre en el santuario, en la zona de amortiguamiento, básicamente, ¿no? Porque no se pueden hacer dentro de la zona núcleo, y son la extracción de especies biológicas, como la concha, el cangrejo y los peces, para su comercialización, la acuicultura de cada especie específica y principalmente la crianza intensiva del langostino y el ecoturismo, que consiste en un recorrido de observación del ecosistema manglar y sus elementos a través de la navegación en canoas a remo, con participación y orientación del local. Continuando, como ideas centrales y principales aprendizajes, en resumen, el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes custodia el bosque de manglar y protege una alta diversidad biológica que habita dentro de sus límites, además de incentivar la recreación y propiciar corrientes turísticas dentro de sus límites y en los lugares aledaños. Asimismo, el ecosistema manglar adopta este nombre del mangle por un árbol adaptado de forma fisiológica y anatómica a las aguas con alta concentración de sal y que crece solo en lugares inundados altamente por las aguas del mar, por las desembocaduras del agua, fuente de agua dulce. En Tumbes, el manglar se extiende desde el delta de la desembocadura del río hasta Punta Capones, en la frontera Ecuador. Además, el manglar es un recurso renovable, pero frágil, único en el Perú, excepto el mangle de Piura. Además, es necesario su conservación para asegurar una explotación sostenible y para que las futuras generaciones disfruten de sus recursos que posee el manglar. Finalmente, el curso del individuo y del ambiente nos permite no solo reflexionar y sensibilizarnos, sino reflexionar sobre la importancia de la conservación de estos ecosistemas frágiles y únicos. Gracias.